¿Ven ustedes mi presentación que dice hermenéutica de la ternura? Sí, 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 se ve. todavía no Perfecto. está en pantalla completa. Ahí debería estar. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a avanzar en este sentido. El día de hoy, cabeza, corazón, manos, hermenéutica encarnada para una fe que se aprende haciendo. Así es que permítanme iniciar con el siguiente pensamiento. La palabra no solo se explica, se practica, se imagina, se encarna. La carta de Santiago, desde su capítulo 1, en el verso 22, nos exhorta a hacer la palabra, no solo escucharla. Y en Juan 13, Jesús enseña con autoridad teológica mediante una acción corporal. Lava los pies y declara que ese gesto debe ser un ejemplo. Así que la revelación, digo yo, no se limita a conceptos, sino que se comunica a través de gestos. Hay momentos en la vida de una comunidad de fe en que la palabra interpretada necesita hacerse carne. De lo contrario, corre el riesgo de evaporarse en la abstracción. En las estaciones anteriores de este camino hermenéutico, he tratado de recorrer un sendero necesario con ustedes. En el primer paso descubrimos que la ternura tiene columna vertebral. No es debilidad emocional, sino una fuerza capaz de sostener procesos de justicia. En el segundo peldaño, comprendimos que la ternura también es una forma de inteligencia. Nos permite leer la realidad como un tejido complejo, superando la tiranía de las frases aisladas. Y en el tercer paso, en la tercera estación, dimos un giro político y relacional, desarticulando asimetrías de poder y afirmando el coprotagonismo de las infancias. Así que hoy llegamos al cuarto umbral. Aquí formulo la clave hermenéutica número 4: cabeza, corazón y manos, donde la interpretación abandona la esfera puramente mental y se encarna en lo que pudiéramos llamar una tridimensionalidad del ser humano. Así que propongo una hermenéutica de la ternura estructurada a través del modelo de cabeza, corazón y manos. Este enfoque reconoce que la fe no es un mero asentimiento intelectual ni una doctrina estática que se pueda memorizar. La fe, en su expresión más radical y transformadora, es una experiencia que se aprende haciendo. Se trata de una teología que se baila, que se teje, que se palpa y que se respira. A través de la integración del enfoque educativo Waldorf, el aprendizaje kinestésico, la interpretación artística y la validación teológica de los sentidos. Así que intentaré fundamentar cómo el cuerpo y la liturgia son territorios sagrados y lugares primordiales de revelación. En la propia escritura, la transmisión de la palabra se imagina como una pedagogía del cuerpo. El Shema, una de las confesiones más antiguas de la fe judeocristiana musulmana, no manda solo comprender, sino que invita a llevar a la palabra en el corazón, pronunciarla en el ritmo cotidiano, pues debe hacerse al sentarse, al caminar, al acostarse, al levantarse, e incluso a inscribirla como señal en la mano y entre los ojos. Aquí aparece tempranamente una gramática espiritual bien integral: interioridad, cotidianidad y gesto. La interpretación bíblica nace así como memoria encarnada. Se aprende caminando y se recuerda con el cuerpo.
Esta perspectiva comienza con una actitud fundamental: aprender a escuchar. Y ya ustedes saben lo que yo opino respecto de la escuchatoria. Antes de interpretar, la comunidad necesita aprender a escuchar, escuchar las voces silenciadas y los clamores de la creación. Escuchar es el primer gesto de humildad que abre el camino para que la cabeza piense con sabiduría, el corazón se conmueva con compasión y las manos actúen con justicia. La tradición interpretativa occidental ha estado profundamente marcada por un dualismo que privilegia el intelecto sobre la materia. Durante siglos se ha promovido un abordaje de los textos sagrados que separa la mente del cuerpo. Esta herencia ha producido teologías asépticas y distantes, donde la razón opera como el único vehículo válido para acceder a lo divino. El resultado de esta separación es lo que algunos autores contemporáneos describen metafóricamente como la proliferación de cabezas parlantes. En este paradigma tradicional, el ser humano es reducido a un receptor cognitivo. La teología se convierte en un ejercicio de, eh, dijéramos, diletantismo intelectual, que ignora el resto del ser y pierde la capacidad de transformación social. Y este fenómeno no es casual. Es el resultado de un modelo epistemológico que nuestro muy citado Edgar Morin denomina el paradigma de simplificación. Desde el siglo XVII, la racionalidad occidental nos ha enseñado a aislar, fragmentar y separar los objetos de su contexto para poder estudiarlos. Aplicado a la teología, este pensamiento simplificador mutiló la experiencia de fe, aislando la mente de la vida afectiva y de la acción corporal. Morán nos advierte que este tipo de pensamiento es incapaz de concebir la unitas multiplex, es decir, la unidad en la diversidad. Al reducir a la humanidad a su pura capacidad analítica, el sistema hegemónico creó una racionalidad desencarnada, fría, que entiende de dogmas, pero que es analfabeta ante el dolor y la calidez del contacto humano. Frente a este escenario de fragmentación, surge la necesidad de una antropología teológica integral. Una hermenéutica de la ternura debe tener como fuerte premisa que el entendimiento no es simplemente una función del cerebro, sino una disposición completa del ser humano. Esta afirmación dialoga de manera muy profunda con la ontología de la comprensión del filósofo Paul Ricoeur que estudiamos la semana pasada. Ricoeur sostiene que el comprender no es solo un modo de conocimiento, sino un modo de ser. Existimos en la medida en que comprendemos. Esa comprensión se da en el mundo material, a través de nuestra historicidad y nuestra vida portadora de significados. Si la existencia se define por un ser que existe en el acto de comprender, ese ser es indivisible. No comprende solo con la mente, sino con la totalidad de su presencia física y afectiva. La deconstrucción filosófica también nos advierte sobre los peligros de una interpretación puramente racionalista y estática. Jacques Derrida señala que la interpretación no es un descubrimiento pasivo, sino un acto que involucra fuerza y performatividad. El acto de interpretar es un evento que transforma la realidad y establece nuevas relaciones de sentido. En este contexto, leer la Biblia no puede ser un ejercicio de decodificación gramatical neutra. Exige una inmersión vital donde quien lee se modifica por causa del texto y el texto es revitalizado por la comunidad.
Una hermenéutica así debe abandonar su refugio académico para ensuciarse con el barro de la historia humana. Para dar estructura a esta integración, recurro al enfoque pedagógico Waldorf, fundamentado en las propuestas de Rudolf Steiner. Esta perspectiva educativa reconoce una naturaleza humana transformada que articula el pensar, el sentir y el hacer. En este modelo, el desarrollo holístico no puede separar la actividad cognitiva, la cabeza, de la actividad afectiva, el corazón, ni de la actividad volitiva o práctica, las manos. En la vitalidad del ser humano, una actividad siempre involucra a las otras de manera recursiva. La pedagogía Waldorf insiste en que las fuerzas internas de las personas se desarrollan verdaderamente cuando se logra este equilibrio. Permite que la voluntad y el intelecto se nutran mutuamente a través de la vida emocional. Esta interdependencia es crucial. Un pensamiento sin sentimiento se vuelve calculador y frío. Una acción sin pensamiento se vuelve impulsiva y hasta destructiva. Un sentimiento sin acción se disuelve en el sentimentalismo inoperante. Y es aquí donde este modelo Waldorf se abraza profundamente con la pedagogía de la ternura propuesta por nuestro querido Alejandro Kusianovic. Para Alejandro, educar y aprender significa, ante todo, aprender la condición humana. Kusianovic nos recuerda que la ternura no es debilidad ni mero sentimentalismo, sino un acto ético tanto como político frente a una sociedad que utiliza la sensibilidad de forma instrumental. Su premisa es que no podemos desentendernos del contexto político y social. La pedagogía de la ternura nace como un lenguaje de posibilidad y resistencia, un vínculo emancipador que reconoce la dignidad de la alteridad, del otro y la otra. Al integrar, pensar, sentir y actuar, no solo estamos asimilando información, sino que estamos formando personas capaces de convivir y transformar su realidad. Trasladar este principio pedagógico a la hermenéutica bíblica significa revolucionar nuestra forma de leer la revelación. Significa aceptar que un texto no ha sido plenamente interpretado hasta que no ha atravesado la capacidad reflexiva, hasta que ha conmovido las emociones profundas y hasta que ha movilizado las extremidades hacia una acción concreta en el mundo social. Esta perspectiva exige que la exégesis descienda desde la abstracción académica hasta las vísceras y se materialice en el tacto. Para comprender esta integración metodológica, propongo abandonar la idea de procesos separados y concebir estas dimensiones como un ecosistema interpretativo indivisible. Esta integración puede traducirse en un itinerario pedagógico bien concreto. El aprendizaje experiencial, empírico, describe el conocimiento como un ciclo que pasa por experiencias concretas, reflexión, conceptualización y experimentación activa. Nombrar este proceso permite diseñar espacios donde la hermenéutica no termina tan solo en ideas. Vuelve a la vida como práctica verificable. Hacemos, reflexionamos, articulamos sentido y ensayamos nuevas formas de justicia. Por un lado, la dimensión de la cabeza se enfoca en la facultad de pensar. Aquí la interpretación utiliza una epistemología analógica y de sospecha, asumiendo el pensamiento complejo para reconocer críticamente las estructuras sistémicas y el contexto de desigualdad. Por otro lado, la dimensión del corazón se adentra en la facultad de sentir.
Este es el territorio de la inteligencia afectiva, la conversión cordial. Aquí una hermenéutica no decodifica, sino que se conmueve. La expresión teológica de esta dimensión es la compasión, la ternura, la indignación ética frente a la injusticia y la empatía radical que abraza a la alteridad. Finalmente, la dimensión de las manos se materializa en la facultad de hacer. El enfoque hermenéutico se vuelve crítica performativa, traducción intersemiótica. El entendimiento se convierte en una praxis, sobre todo de justicia. Se convierte en creación artística, en tejido comunitario y en celebración litúrgica. Este ecosistema interpretativo nos protege contra los reduccionismos y nos asegura que la lectura de la fe sea un acto vibrante, completo y profundamente arraigado en la vida comunitaria. Dicho de otro modo, una lectura que solo piensa, pero no se conmueve ni actúa, queda incompleta. Una lectura que siente, pero no discierne críticamente ni se compromete, corre el riesgo de agotarse en una emoción pasajera. Y una lectura que actúa sin reflexión ni compasión puede volverse ciega y hasta violenta. Por eso, cabeza, corazón y manos no son metáforas sueltas, sino una disciplina espiritual tanto como pedagógica en la interpretación. Exploraré a continuación cada uno de estos vértices para comprender su profundidad, no solo académica, sino teológica, y su aplicación práctica en la vida de las comunidades. Este modelo no es abstracción pedagógica. La propia escritura nos ofrece ejemplos donde la interpretación ocurre precisamente de esta manera. Pensemos en un ejemplo de todo esto. El relato de Emaús. Esta perícopa ofrece una escena paradigmática para esta cuarta estación. Cristo, el Cristo resucitado, en el camino interpreta las escrituras. Y esa explicación no queda en el cerebro, no queda en lo mental, no queda en la cabeza. Porque los discípulos confiesan que su corazón ardía mientras él hablaba. Y el reconocimiento de todo esto culmina en una acción bien concreta: partir el pan. La hermenéutica cristiana aparece aquí como un movimiento completo: palabra explicada, afecto transformador y gesto reconocible y compartido. Este ecosistema interpretativo no ocurre en aislamiento individual. La hermenéutica encarnada es siempre una práctica comunitaria. Las comunidades de fe interpretan colectivamente, corrigen sus comprensiones mutuamente y disciernen juntas el movimiento del espíritu en la historia. Este ecosistema interpretativo no ocurre en perdón, esta dimensión comunitaria de la interpretación encuentra una resonancia interesante en la teoría de la acción comunicativa de la que hablamos la semana pasada del filósofo Jürgen Habermas. Él sostiene que el conocimiento humano no se consolida simplemente en la mente individual, sino en procesos de interacción comunicativa donde las personas buscan entendimiento mutuo mediante el diálogo. En este proceso, las afirmaciones de verdad se someten a la prueba de la conversación pública y el reconocimiento recíproco entre interlocutores. Trasladado al campo de la hermenéutica bíblica, esto significa que la interpretación no puede ser el monopolio de una voz aislada ni de una autoridad incuestionable. La comprensión madura cuando la comunidad se reúne para hablar, escuchar, cuestionar y discernir juntas el sentido de la palabra en su contexto histórico. En términos de Habermas, podríamos decir
que la comunidad intérprete se convierte en un espacio de acción comunicativa donde las personas buscan comprender la escritura mediante el diálogo libre, la argumentación y el reconocimiento mutuo. En este proceso comunitario es fundamental considerar lo que Yamila Ribeiro llama lugar de fala, lugar de habla, ¿no? O como lo han traducido, el lugar de enunciación. Toda interpretación surge desde una posición concreta en la trama social. Esta maravillosa filósofa brasileña insiste en que reconocer el lugar desde el cual hablamos no significa relativizar el conocimiento, sino hacerlo más honesto y responsable. Nombrar el propio lugar social permite comprender cómo las experiencias de raza, género, clase o territorio configuran la forma en que percibimos el mundo. En una hermenéutica de la ternura, reconocer el lugar de fala, el lugar de enunciación, se vuelve un acto de justicia interpretativa. Abre espacio para que las voces históricamente silenciadas participen en la construcción de sentido. Desde esta práctica comunitaria emerge con claridad la dinámica de nuestra propuesta. La clave hermenéutica, cabeza, corazón, manos, puede comprenderse como un proceso dinámico de tres momentos inseparables. Primero, cabeza, comprender críticamente el texto tanto como la realidad. Segundo, el corazón, dejarse afectar por el sufrimiento tanto como por la esperanza de la vida. Y tres, las manos, transformar esa comprensión en prácticas concretas de justicia, cuidado y creatividad comunitaria. Así es que vamos pasito a pasito. La cabeza. La primer, el primer vértice de esta triada es el pensar. Pero en el marco de la hermenéutica de la ternura, pensar ya no significa dominar el texto ni imponerle una certeza fría. Significa aprender a leer con lucidez, con humildad y con sospecha crítica. No se trata de un pensamiento racionalista que busca imponer certezas absolutas. Tampoco se trata de un univocísmo que pretende interpretar los textos de una manera completamente diáfana y directa, eliminando cualquier rastro de misterio. El pensamiento encarnado es un pensamiento situado, crítico y profundamente humilde. Esta forma de cognición se nutre de la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot. Esta propuesta filosófica establece un punto de equilibrio vital entre la rigidez del sentido único, lo que él llama univocidad, y la dispersión de la equivocidad total, o sea, la libertad absoluta, digamos. La cabeza que lee con ternura reconoce que los relatos sagrados contienen múltiples capas de significado. Acepta que el conocimiento de lo divino es fundamentalmente simbólico y analógico. Conecta el mundo de las realidades humanas con la trascendencia sin intentar agotar el misterio. Al abrazar esta complejidad, el pensamiento deja de ser un instrumento de control doctrinal para convertirse en un espacio de acogida intelectual. Pensar con ternura implica además asumir el desafío de la complejidad. Como vimos en la presentación anterior, Morán nos enseña que el pensamiento complejo no es aquel que lo confunde todo, sino el que es capaz de dialogar, negociar con lo real, asumiendo dialógicamente nociones que el paradigma tradicional consideraba contradictorias. Aplicar la complejidad a la lectura bíblica significa comprender que el conocimiento de las partes depende del conocimiento del todo y viceversa. Significa leer la Biblia reconociendo las interdependencias ecológicas, sociales, espirituales, culturales de la humanidad. El pensamiento complejo nos obliga a abandonar la prepotencia de las respuestas fáciles
para abrazar una comprensión multidimensional. Bajo esta óptica, pensar implica también asumir la contextualidad sistémica que exploramos en el segundo día de presentaciones. Las comunidades leen desde sus propias coordenadas históricas, sociales y culturales. La hermenéutica de las subjetividades, desarrollada por especialistas como el biblista argentino Pablo Ferrer, nos recuerda que ninguna interpretación es neutral, ninguna. Toda lectura de la Biblia guarda en sí misma intereses y cosmovisiones que responden a la locación social de quien interpreta. Para ilustrar esta asimetría interpretativa, basta observar las proporciones temáticas del texto sagrado. Pongo un ejemplo. Mientras que la Biblia parece condenar presuntos actos homoeróticos de forma explícita en apenas 5 a 7 pasajes específicos, como Levítico 18 o Romanos 1, el mismo texto sagrado condena la violencia, la opresión y la injusticia contra las personas más vulnerables en aproximadamente 522 pasajes. Esta densidad es abrumadora. Miren, 180 referencias en los profetas, 90 en los evangelios y decenas más en el resto del canon. Es claro entonces que la justicia de corte social no es un tema periférico, sino uno de los ejes más densos de toda la escritura. Y aquí les pongo como ejemplo alguna de estas circunstancias. Miren, esos actos homoeróticos que aparentemente se encuentran condenados en la escritura son apenas 7 pasajes de la escritura. Mientras que aquellos donde se condena la violencia son por lo menos 522 referencias en toda la escritura, y eso sin considerar los textos deuterocanónicos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una estadística más o menos aproximada. Los profetas, ¿no?, condenan la violencia contra la gente empobrecida, las viudas, los extranjeros, etcétera, alrededor de 180 veces. El Evangelio o los Evangelios, 90. El Pentateuco, 60. El libro de los Salmos, 40. La literatura sapiencial, 35. Las cartas paulinas, otros 35. El resto del Nuevo Testamento, 30. Otros escritos del Antiguo Testamento, 25. El Apocalipsis de Juan solamente 15. La cartita de Santiago 12. Así es que bueno, ahí tenemos datos precisos de cómo se ve reflejado estas lecturas a veces sesgadas. Muy bien. Esta disparidad numérica revela una verdad incómoda. La relevancia de un tema en la vida de la iglesia no siempre depende de su peso en la escritura, sino de quien ostenta el poder, quien puede enfatizar o silenciar tal o cual tema. Cuando una tradición se obsesiona con una minoría de versículos, por ejemplo, sobre la sexualidad, e invisibiliza centenares de mandatos sobre la justicia, no solo comete un error exegético, sino que ejerce una violencia hermenéutica que borra las preocupaciones vitales de los cuerpos más vulnerables. Este mecanismo de selección, y dijera yo de ocultamiento, es precisamente lo que nos permite entender que el silencio en la interpretación no es un vacío, sino una construcción deliberada. Esta constatación ha sido señalada con fuerza por el feminismo negro, y vuelvo a Yamila Ribeiro, quien observa que la invisibilización de determinadas experiencias no es accidental, sino parte de un silencio epistemológico que impide que ciertas subjetividades sean reconocidas como productos legítimos de conocimiento, como productores legítimos de conocimiento. Cuando las experiencias de grupos marginales quedan fuera del debate,
Sus problemas ni siquiera adquieren nombre y por lo tanto tampoco se imaginan caminos de liberación. Romper ese silencio no es solo un gesto académico, es un acto político y hermenéutico que permite que nuevas voces irrumpan en la interpretación de la realidad, tanto como en la interpretación de los textos sagrados. Por tanto, la cabeza que interpreta no es una entidad flotante, es una mente encarnada en una historia específica, capaz de aplicar una hermenéutica de la sospecha para desmantelar lecturas que justifiquen la exclusión. Utilizar la herramienta analítica de la interseccionalidad para comprender cómo las estructuras de poder operan simultáneamente sobre los cuerpos y observa cómo el racismo, el patriarcado y la opresión sobre todo en perspectiva de clase, crean desigualdades que condicionan la manera en que se ha leído la Biblia a lo largo de los siglos. Al utilizar la razón crítica y compleja para identificar y deconstruir estas dinámicas, la cabeza prepara el terreno ético, desde las malezas del prejuicio para que el corazón y las manos puedan actuar con verdadera libertad tanto como con pertinencia emancipadora. El segundo elemento de esta triada es el sentir, representado simbólicamente por el corazón. Y estoy pensando en la palabra lev del hebreo bíblico, ¿no? Corazón que no solo es el músculo que bombea sangre, sino todas las entrañas, toda la panza, ¿no? Donde se experimentan las emociones. Aquí la interpretación deja de ser solamente análisis y se vuelve afecto, escucha, temblor ante la vida. En la tradición bíblica más antigua, especialmente en las fuentes yavistas del Génesis, el corazón no es simplemente ese músculo que bombea sangre. Tampoco es el asiento exclusivo de emociones románticas pasajeras. El corazón se describe como el núcleo de la subjetividad humana, tanto como la divina. Es el centro donde se originan las intenciones, los pensamientos más profundos, las disposiciones éticas del ser humano. A diferencia de tradiciones posteriores que imaginan a un Dios frío y calculador, la tradición originaria nos muestra a una divinidad que siente, que se indigna en su corazón y que establece vínculos relacionados basados en el afecto profundo. Una hermenéutica de la ternura debe postular que los afectos poseen un estatus epistemológico propio. Sentir es una forma legítima y rigurosa de conocer. En este espacio interior se produce lo que el teólogo Ángel Méndez Montoya describe como una conversión cordial. Es un movimiento interno que nace de la llamada de la alteridad y de la vulnerabilidad del prójimo. La teología se transforma entonces en un conocimiento sabroso, derivado del latín sapere, saborear. Es una experiencia sensorial y emocional que despierta el apetito por el deseo, decía Croato, inexhaurible de la conexión con lo divino y con las demás personas en su diversidad. Para profundizar esta dimensión es indispensable integrar los aportes ya citados de Harold Segura y Anna Grellert sobre la teología con ternura. Harold nos advierte que la teología cristiana de la ternura no es abstracción, sino un compromiso vital con la humanidad y el seguimiento de Jesús. Ternura es un género de comunicación humana que va más allá de las palabras. Es una práctica de convivencia incluyente y solidaria que restituye el valor a quienes han sido deshumanizados por la violencia sistémica. Desde esta perspectiva pastoral, el corazón no solo siente pena, sino que se convierte en un espacio político de acogida. Por su parte, Anita Grellert, al desarrollar
el paradigma de crianza con ternura nos ofrece principios que son perfectamente aplicables a nuestra hermenéutica. Leer la Biblia con el corazón implica establecer un principio relacional de cercanía, constancia y confianza. Greller señala que la verdadera ternura exige horizontalidad, es decir, sentarnos al mismo nivel de la otra persona, mirarnos a los ojos sin jerarquías de poder, eliminando la superioridad adultocéntrica o clerical. Cuando leemos la escritura desde esta horizontalidad afectiva, el texto deja de ser un manual de reglas punitivas para convertirse en un espacio seguro donde la comunidad experimenta un amor incondicional. Este enfoque afectivo desmonta las lecturas anestésicas que han predominado en la academia tradicional. Permite que la interpretación se vuelva un acto de compasión radical. La ternura encuentra su resonancia en la fragilidad de los cuerpos. Las reflexiones del feminismo afrodescendiente ayudan a profundizar esta dimensión afectiva de la hermenéutica. Diversos estudios sobre identidad afrofeminista señalan que la construcción de las subjetividades no ocurre en aislamiento individual, sino en un proceso comunitario de memoria, resistencia y reconocimiento mutuo. Para muchas mujeres afrodescendientes, afirmar su identidad implica recuperar historias, tradiciones, espiritualidades que fueron marginadas por narrativas coloniales. Esta recuperación no es solo un acto cultural, sino que también es espiritual. Reconoce la dignidad del cuerpo y del afecto como espacios legítimos de conocimiento y de fe. En este sentido, la ternura hermenéutica se vuelve una práctica de memoria histórica que reconoce en los cuerpos oprimidos no solo el sufrimiento, sino también las profundas sabidurías espirituales acumuladas. En este sentido, escuchar el sufrimiento humano implica también reconocer las experiencias históricamente silenciadas. El feminismo negro ha mostrado que muchas mujeres han tenido que luchar, primero, para ser reconocidas como subjetividad, es decir, ser consideradas humanas, antes incluso de reclamar derechos políticos. Mientras algunos movimientos luchaban por el voto o el acceso al trabajo, muchas otras mujeres negras luchaban simplemente por ser consideradas personas. Esta memoria histórica nos recuerda que la compasión no puede ser abstracta. La ternura hermenéutica debe prestar atención a las experiencias concretas de quienes han sido colocadas en los márgenes de la historia y del discurso religioso. Esta hermenéutica entonces debe reconocer que las heridas, las cicatrices y los pliegues de la piel son territorios sagrados donde Dios decide escribir la historia de la salvación. Al integrar el corazón en la lectura bíblica, la comunidad interpretante se permite ser verdaderamente conmovida por el texto. El relato de la viuda oprimida, el lamento desgarrador del profeta o el sufrimiento de la crucifixión dejan de ser meros datos literarios o de debates exegéticos. Se convierten en experiencias empáticas que interpelan la conciencia y movilizan la solidaridad inmediata. Además, el corazón actúa como el puente mediador insustituible entre la reflexión abstracta y la acción transformadora. Como señala la sabiduría de la pedagogía Waldorf, el sentimiento equilibra la cognición tanto como a la voluntad. Sin el filtro del corazón, el pensamiento puede volverse cruel e implacable. Del mismo modo, la acción desprovista de afecto puede volverse mecánica, utilitaria o incluso autoritaria. La inteligencia afectiva garantiza que la praxis resultante de la lectura bíblica esté siempre orientada hacia el cuidado recíproco, la dignificación incondicional del prójimo y la afirmación de la vida frente a las maquinarias sistémicas de muerte.
Una hermenéutica de la ternura no es solamente un método interpretativo, es también una forma de espiritualidad. Implica una disposición interior para dejarse afectar por la realidad y por la palabra de Dios. Interpretar con ternura exige cultivar una sensibilidad espiritual que permite escuchar el clamor de la vida. Esta espiritualidad no se retira del mundo, sino que se compromete con él. El tercer vértice fundamental de esta arquitectura es el hacer. Aquí la interpretación abandona definitivamente toda pretensión de neutralidad y se vuelve gesto, práctica, movimiento, responsabilidad histórica. Está vinculado a la voluntad y simbolizado universalmente por las manos. Y aquí es donde la hermenéutica de la ternura debe abandonar definitivamente el territorio de la pasividad contemplativa. Aprender haciendo es un principio pedagógico milenario que encuentra una validación profunda en la neurociencia contemporánea y en la experiencia de base comunitaria. Las investigaciones sobre la cognición humana demuestran que la comprensión se consolida y la memoria se fortalece cuando el cuerpo y el movimiento se involucran activamente en el proceso de aprendizaje. La investigación cognitiva contemporánea ha mostrado que pensar no es una operación despegada del cuerpo. La cognición humana está situada, corporal y orientada a la acción. Margaret Wilson sistematiza varios reclamos de la cognición encarnada. Habla de la cognición situada, la orientación a la acción, etcétera, etcétera. Y Lawrence Barsalou discute cómo el conocimiento se entiende como grounded, ¿no? Anclaje en sistemas perceptivos, accionarios y afectivos, más que solo como símbolos abstractos o amodales desconectados. En estos estudios experimentales, pedir a aprendices que gesticulicen durante la enseñanza ha mostrado mejoras en la retención a largo plazo. Y revisiones sistemáticas del llamado Enactment Effect o efecto de la promulgación documentan que realizar físicamente una acción asociada a un contenido puede fortalecer la memoria frente a solo leerla. En el ámbito teológico y pastoral, este principio se traduce en lo que podemos denominar la fe kinestésica. La relación con lo divino y con el texto sagrado no es un estado de quietud o de parálisis, es un movimiento constante y deliberado. La fe se vive a través del desplazamiento en el territorio, la acción física solidaria y la intervención directa en las estructuras de la realidad. La lectura bíblica que se queda confinada a la exégesis mental de un seminario está radicalmente incompleta. La voluntad debe ser educada y activada. Las manos son las encargadas de tomar las intuiciones gestadas en el corazón y las claridades articuladas por la cabeza para materializarlas en el mundo social. Alejandro Kusianovic aporta una luz inmensa a esta dimensión del hacer. Al reflexionar sobre la pedagogía de la ternura, Alejandro enfatiza que ésta no se queda en el buen trato interpersonal, sino que es fundamentalmente un luchar por la dignidad y por la vida. Y eso desde la acción. La ternura es acción social, es organización, es acompañamiento de quienes sufren. Las manos que leen con ternura son manos que se ensucian en la realidad política, tejiendo redes de protección y construyendo alternativas emancipadoras en medio de sociedades marcadas por la violencia y la exclusión. Nuestro querido Severino Croato nos ofrece
un principio insoslayable para esta dimensión práctica. En su propuesta de hermenéutica nos recuerda que el punto de partida de la interpretación no es el texto aislado, sino la realidad y la vida misma. El discurso de la fe se sustituye partiendo de la praxis de esa misma fe. El hacer y el compromiso solidario con la realidad preceden y fundamentan la reflexión hermenéutica. Desde esta perspectiva, la Biblia no es repetir los dichos del pasado, sino producir nuevos sentidos para responder a las urgencias de un presente a menudo injusto. El texto bíblico poseería una reserva de sentido, decía Croato, inexhaurible, inagotable, que solo se libera cuando las manos de la comunidad actúan en favor de la liberación. Esta perspectiva se encuentra también en el horizonte más amplio de la hermenéutica bíblica del sur global. La tradición latinoamericana, recogida desde los años 60 del siglo pasado por revistas como Revista Bíblica y más recientemente la Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana, RIBLA, ha insistido durante décadas en que el texto bíblico no se interpreta adecuadamente cuando se separa de las prácticas históricas de los pueblos. La interpretación nace en el cruce entre texto y vida, entre memoria comunitaria y praxis liberadora. En ese sentido, la hermenéutica latinoamericana no está sola. Dialoga profundamente con procesos similares desarrollados en África y en Asia, donde las comunidades cristianas han recuperado la dimensión corporal, narrativa y comunitaria de la interpretación bíblica. En el contexto africano, biblistas como Justin Ugbong han desarrollado lo que denominan la Intercultural Biblical Hermeneutics. En esta perspectiva, los textos bíblicos se interpretan a partir de las prácticas culturales concretas de las comunidades africanas. Los relatos se dramatizan, se cantan, se brincan y se relacionan con las expresiones de opresión colonial y económica. Ukpong mostró, por ejemplo, cómo comunidades rurales del África Occidental releen el relato del Éxodo a partir de sus propias historias de desplazamiento y explotación. El texto deja de ser un documento antiguo y se convierte en una narración viva que alimenta procesos de organización comunitaria y de resistencia. En estas comunidades, interpretar la Biblia implica discutir el texto en asambleas, representarlo en teatros comunitarios y vincularlo con decisiones concretas sobre la justicia. La interpretación ocurre literalmente con el cuerpo de la comunidad. Algo semejante ocurre en el contexto asiático. Teólogos como Sujir Taraja han insistido en que la lectura bíblica en Asia debe reconocer las tradiciones narrativas tanto como simbólicas de las culturas locales. En comunidades cristianas del sur de la India y en Sri Lanka, por ejemplo, los relatos evangélicos son interpretados a través de formas performativas como el street drama, el teatro popular, el teatro en las calles. El relato del buen samaritano, por ejemplo, ha sido dramatizado en aldeas para discutir públicamente las divisiones de casta y las exclusiones que ellas causan. En este tipo de lectura, el texto bíblico no se estudia solamente en seminarios, sino que se convierte en una acción pública que interpela a la comunidad. La interpretación emerge del encuentro entre escritura, cultura local y lucha social. Estos ejemplos provenientes de África y Asia muestran que la hermenéutica de la ternura no es una innovación pedagógica aislada, sino una intuición compartida por múltiples tradiciones cristianas del sur global. En todas ellas aparece una convicción común. La interpretación bíblica alcanza su plenitud cuando involucra la totalidad del ser humano y de la comunidad. El texto es pensado críticamente en sentido afectivo y es actuado corporalmente en la vida social.
La lectura bíblica se convierte así en una práctica cultural, ética y política, donde la palabra antigua vuelve a pronunciarse en los cuerpos y por lo tanto en las luchas de los pueblos. Esta dimensión activa no es una innovación moderna, forma parte de la lógica misma de la tradición bíblica. El libro de Santiago lo expresa con claridad cuando afirma que la fe sin obras está muerta. En la tradición profética, conocer a Dios siempre estuvo inseparablemente ligado a practicar la justicia con el huérfano, la viuda, el extranjero. En la Biblia, comprender nunca es un acto puramente intelectual. Comprender significa caminar en la voluntad de Dios y actuar en consecuencia. Para operativizar esta lectura activa, la crítica performativa aporta una herramienta metodológicamente invaluable. Esta metodología exegética, desarrollada por pensadores como Néstor Míguez, parte de la base histórica de que las narrativas bíblicas no están fijas de forma inerte en una página impresa. Originalmente en el mundo antiguo, estos relatos fueron contados, actuados y recreados en las voces, gestos y cuerpos de narradores en comunidades predominantemente orales. El texto bíblico no nació como literatura de biblioteca, ¿eh? Nació como un guión para la acción, como un evento performativo destinado a cautivar y a movilizar a una audiencia. David Rhodes propone formalizar la performance criticism como metodología en estudios del Nuevo Testamento para atender la centralidad de la performancia en comunidades cristianas tempranas y corregir su descuido en la investigación tradicional. Así que podemos resumir la crítica performativa en algunos principios sencillos que iluminan nuestra propuesta hermenéutica. Primero, la escritura nació como un acontecimiento oral y comunitario, no como un texto silencioso para una lectura individual. Segundo, interpretar implica encarnar el relato, permitiendo que las voces, los gestos y los cuerpos vuelvan a darle vida. Tercero, la comunidad interpretante participa activamente en la construcción del sentido, no como audiencia pasiva, sino como sujeto del relato. Cuarto, el texto bíblico adquiere nueva vitalidad cuando se dramatiza, se narra, se baila, se actúa, porque la interpretación ocurre en el encuentro entre memoria antigua y experiencia presente. Desde esta perspectiva, leer la Biblia no es simplemente analizar un documento, sino participar en un acontecimiento donde el relato vuelve a suceder en el cuerpo de la comunidad. En los evangelios, Jesús mismo enseña así. No solo habla del amor-servicio, sino que lo performativiza en un cuerpo arrodillado que lava pies y luego interpreta su propio gesto. Les he dado ejemplo. La hermenéutica de la ternura, entonces, es inseparable del movimiento. Recuperar esta dinámica narrativa implica devolverle al texto su capacidad de ser actuado. Cuando una comunidad lee la Biblia desde la perspectiva performativa, entrelaza los relatos antiguos con sus propias historias de vida y sus vivencias cotidianas actuales. La interpretación se convierte en un evento escénico y vital. Las personas asumen los roles bíblicos, encarnan las tensiones de los profetas y ensayan alternativas de justicia en su propio contexto. Este enfoque kinestésico y performativo desafía la hegemonía de la cultura de la página impresa, la cual impone una asimilación silenciosa, estática y la mayoría de las veces individualista. Al poner el cuerpo en movimiento, la comunidad creyente recupera su palabra históricamente negada y participa activamente en la construcción comunitaria del sentido. Las manos que interpretan, sobre todo los textos sagrados, son las mismas manos que construyen refugios, que amasan el pan que se comparte,
que levantan a quien se ha caído y que sostiene con firmeza los procesos de resistencia pacífica. Si la interpretación involucra cabeza, corazón y manos, entonces inevitablemente debemos preguntarnos por el lugar del cuerpo en la experiencia de la fe. Durante mucho tiempo, la teología tradicional, influenciada por filosofías platónicas, ha operado desde lo que la teóloga Marcela Althaus-Reid denuncia como un cuerpo gnóstico, o sea, un cuerpo fantasmal, despojado de su ambigüedad, de sus fluidos, de su transpiración, de sus deseos y de su genuina carnalidad. Esta visión desencarnada ha servido históricamente para domesticar la figura subversiva de Jesús y para silenciar las realidades materiales urgentes de las personas oprimidas. Mi propuesta hermenéutica abraza la invitación audaz de una teóloga que surge desde la carne misma. El cuerpo humano no es un accidente biológico, ni un estuche desechable que el alma habita temporalmente. Es un territorio teológico de primer orden, el misterio central de la fe cristiana, la encarnación. Es el testimonio definitivo e irrefutable de que lo divino elige la materia vulnerable y finita para manifestarse en la historia. En Jesús de Nazaret, esto adquiere una expresión más radical. Jesús no enseñó desde una distancia intelectual ni desde una abstracción doctrinal. Tocó cuerpos enfermos, mezcló saliva con polvo para sanar ojos ciegos, dejó que una mujer ungiera sus pies con perfume, partió el pan con pecadores, lloró frente a la tumba de un amigo. La revelación no ocurrió solamente en sus palabras, sino en su manera de habitar el cuerpo y de relacionarse con los cuerpos de los demás. Jesús interpretó el reino de Dios con gestos concretos, con proximidad, con acciones. En este sentido, la vida de Jesús constituye la primera hermenéutica encarnada de una hermenéutica de la ternura. El cristianismo es en su esencia más profunda y menos domesticada. El cristianismo, en su esencia más profunda y menos domesticada, es una religión del cuerpo. Se fundamenta en símbolos y realidades profundamente físicas. Depende del agua que lava en el bautismo, del pan que alimenta el estómago, del vino que alegra las celebraciones, de la crucifixión de un cuerpo desnudo y expuesto a la crueldad imperial, y de la promesa de una resurrección que misteriosamente no abandona la materialidad. Reconocer el cuerpo como un lugar privilegiado de revelación exige leer los textos sagrados liberándolos de sus corsés moralistas y de cinturones de castidad teológicos que intentan imponer una decencia artificial sobre la fe. Significa acercarse a la escritura desde las experiencias vitales de quienes han sido despojadas de su dignidad, de su tierra y de sus derechos. Las múltiples capas de identidad que habitan los cuerpos contemporáneos, tal como señala la teoría de la interseccionalidad, revelan cómo las estructuras de poder impactan la carne de manera simultánea tanto como violenta. Pensadoras como la ya muy citada Camila Ribeiro recuerdan que las opresiones nunca actúan de manera aislada. Racismo, patriarcado, clasismo y otras formas de discriminación se entrecruzan y producen desigualdades estructurales que organizan la vida social y la experiencia concreta de los cuerpos. Comprender la interseccionalidad significa reconocer que la raza, la clase, el género no pueden analizarse separadamente porque sus efectos se combinan y se refuerzan mutuamente en la vida cotidiana. Una hermenéutica de la ternura que pretende leer los cuerpos como lugares de revelación debe, por lo tanto, reconocer estas intersecciones de poder que atraviesan la carne humana
y condicionan la forma en que los textos sagrados han sido interpretados y utilizados. Las personas experimentan la opresión de clase, la racialización y el patriarcado directamente en sus tendones, en su fatiga diaria, pero también experimentan la resistencia, el gozo y el placer en su propia corporalidad. Otra vez, el teólogo Ángel Méndez Montoya expande magistralmente esta visión al proponer una hermenéutica que trabaja activamente para deshacer las semióticas corporales hegemónicas y violentas. Ángel propone una mirada liberadora que abraza la fluidez y la inmensa diversidad del cuerpo humano. Reconoce que los cuerpos considerados abyectos o marginados por las normativas de la sociedad, personas migrantes en las fronteras, comunidades indígenas despojadas, personas empobrecidas, individuos con diversidad funcional o disidentes sexuales, etcétera, son paradójica y maravillosamente los cuerpos más afines a las extrañezas del amor divino. El amor escatológico de Dios desea, abraza y dignifica prioritariamente aquellos cuerpos que los sistemas de dominación han rechazado y han catalogado como indecentes, como decía Marcelita Altaus. En este sentido profundo, la ternura corporalizada es un acto de justicia epistemológica y de reconocimiento ontológico. Valorar la humanidad en toda su amplitud carnal, sin mutilar sus dimensiones afectivas o físicas, es el primer paso indispensable para articular una lectura bíblica que verdaderamente repare el daño social. Cuando las comunidades leen la escritura con sus cuerpos, cantándolo, caminándolo, representándolo, jugándolo, saltándolo o tejiéndolo, en ese momento la Biblia recupera su forma originaria de acontecimiento. No es un archivo del pasado, sino una palabra que vuelve a suceder. Si el cuerpo es el territorio sagrado por excelencia, el movimiento es un lenguaje nativo. El movimiento es su lenguaje nativo. Una hermenéutica de la ternura debe encontrar en la danza y la cinética una forma suprema e inmemorial de interpretación teológica. La relación de los seres humanos con la divinidad no puede ser comprendida bajo un esquema de inmovilidad perpetua. La creación misma, desde sus galaxias hasta sus estructuras subatómicas, participa de un dinamismo constante. La teología de Ángel Méndez nos invita, como ya vimos, a comprender la experiencia de la fe como una gran danza cósmica. Esta intuición encuentra resonancia profunda en las espiritualidades afrodescendientes de Abya Yala, América Latina. Diversas investigaciones sobre espiritualidad afrocolombiana, por ejemplo, entre las cuales se distinguen las de nuestra amiga la biblista doctora Maricel Mena, muestran que la experiencia religiosa de estas comunidades se expresa a través del cuerpo, la música, la danza y la celebración colectiva. La espiritualidad se vive como una práctica alegre, festiva, transgresora, que desafía las formas rígidas heredadas del colonialismo religioso. En estas comunidades, cantar, bailar y narrar la memoria ancestral no son actos culturales solamente, sino que son formas de afirmar la dignidad de los pueblos que han resistido siglos y siglos de esclavitud, exclusión, colonialismo. El cuerpo en movimiento se convierte así en un archivo vivo de la memoria espiritual y en una proclamación de esperanza frente a las estructuras que intentaron silenciarlo. La Trinidad misma es descrita en la teología sistemática clásica a través de la noción griega de perijóresis.
La tradición griega clásica define este término como una mutua inhabitación. Muchas teologías contemporáneas la han imaginado simbólicamente como una danza de amor. Es decir, esta idea dibuja a Dios no como un monarca estático, ¿no? El Dios de Aristóteles, sino que lo piensan como una danza coeterna de donación y recepción amorosa, donde las personas divinas de la Trinidad conviven íntimamente en la alteridad y para la alteridad en un flujo incesante. La humanidad y el ecosistema entero están invitados a participar activamente de esta danza de amor radical que vence a la muerte. Desde esta perspectiva, interpretar la escritura es aprender los pasos de esta coreografía divina. La fe kinestésica se manifiesta en la realidad como un ensayo general de otro mundo posible. La teología se vuelve ecoquinética, un movimiento vital que abarca tanto la protesta y resistencia social en las calles como la celebración lúdica en las plazas. Bailar en comunidad, marchar en una manifestación pacífica exigiendo los derechos, caminar kilómetros en una peregrinación ancestral o moverse al ritmo de la música popular son actos interpretativos plenos. Son formas concretas en las que la comunidad inscribe en el espacio físico y público las promesas de liberación que lee en el texto sagrado. El movimiento corporal subvierte el estatismo paralizante de las instituciones dogmáticas. Al movernos, la fe deja de ser un documento de archivo y le devuelve la vitalidad rítmica a la experiencia religiosa colectiva. La integración de las manos en el proceso hermenéutico adquiere una belleza y una profundidad particular cuando observamos las prácticas de interpretación manual y artística desarrolladas por comunidades marginadas. El arte no es un mero recurso didáctico complementario para hacer las clases más entretenidas. Como advierte la pedagogía Waldorf y las prácticas comunitarias de resistencia, el arte es un puente vivo y fundamental que une el desarrollo interior con la percepción espiritual del cosmos. Las imprecisiones artísticas son vehículos sumamente eficaces para experimentar y procesar el contenido de la fe que las palabras abstractas no logran capturar. Un ejemplo magistral y conmovedor de esta hermenéutica manual lo encontramos en las comunidades indígenas de la Via Yala. En el marco de proyectos de lectura indígena de la Biblia, estas comunidades utilizan sus tradiciones manuales como el tejido como vía primaria de comprensión cósmica y textual. Para estas comunidades, el telar no es solo una herramienta de trabajo económico, es un texto en sí mismo, un lienzo donde se plasma la memoria y una forma de leer las relaciones del universo. La obra de arte titulada El tejido vivo comunitario, creada por la artista y la teóloga boliviana Erlini Tola Medina, de raíces quechuas y perteneciente al pueblo leco, ilustra de manera vívida cómo la acción de tejer nace de la intuición del corazón y conecta a las personas con las fuerzas primigenias de la vida. A través de los hilos cruzados, los colores vibrantes y las formas entrelazadas, las personas que tejen manifiestan una reciprocidad profunda con toda la creación. Comprenden el mundo desde un paradigma relacional absoluto, donde cada elemento visible e invisible tienen su lugar, su tiempo y su propósito. El acto físico de tejer se convierte en una metáfora real y tangible de la capacidad humana para co-crear junto con la divinidad y transformar las realidades presentes. En esta cosmovisión, las manos que tejen
son literal y teológicamente la extensión del corazón hacia el mundo. Cuando una comunidad lee un texto fundacional como el relato de Génesis y lo interpreta a través del tejido, está realizando un acto exegético de altísimo nivel. Está relacionando la materialidad del polvo de la tierra, de donde proviene la humanidad según el texto, con la materialidad de la lana o el algodón que pasa entre sus dedos. La interpretación deja de ser un documento escrito con tinta para convertirse en una manta, un tapiz, un objeto tridimensional que abriga, que cuenta una historia y que protege del frío. Esta es la máxima expresión del pensamiento con ternura. Es leer el tejido de la vida y aportar con las propias manos hilos nuevos para reparar los desgarros que la violencia sistémica ha provocado. La inmensa capacidad del cuerpo para interpretar y traducir la palabra alcanza otra dimensión extraordinaria en el diálogo intersemiótico. Este fenómeno es particularmente visible y poderoso en las comunidades de personas sordas y en su uso magistral de las lenguas de señas. El trabajo de especialistas como Isela Trujillo, quien desde hace años es parte del equipo de Sociedades Bíblicas Unidas, nos demuestra que la traducción y la lectura de la Biblia en lenguas de señas no es una simple o mecánica sustitución de palabras habladas por gestos manuales. Es un encuentro hermenéutico profundo entre diferentes sistemas de signos y visiones del mundo. El concepto de traducción intersemiótica proviene de la teoría de la traducción y describe el proceso mediante el cual un mensaje pasa de un sistema de signos a otro diferente. No se trata solo de traducir palabras entre idiomas, sino de trasladar un significado desde un lenguaje verbal hacia otros lenguajes como el gesto, la imagen, el movimiento, la música o el arte. Cuando una comunidad dramatiza una parábola, pinta una escena bíblica, danza un salmo o interpreta el evangelio en lengua de señas, está realizando precisamente este tipo de traducción. El texto no cambia su esencia, pero se despliega en formas nuevas, sensibles, que permiten comprenderlo desde otras dimensiones del cuerpo y de la experiencia. En este contexto específico, la interpretación involucra intrínsecamente el uso coreográfico de las manos, las expresiones del rostro y la postura corporal completa. Las personas signantes no solo leen el texto, sino que especializan la narrativa bíblica. Para comprender plenamente un relato como el de los Evangelios, necesitan proyectar visualmente los escenarios topográficos y ubicar a las personas con precisión en el espacio frente a ellos, y asumir sus perspectivas a través de movimientos sutiles del torso y la dirección de la mirada. Esta práctica de traducción exige una inmersión kinestésica total en las dinámicas del texto. El arte dramático natural y la riqueza expresiva de las lenguas de señas permiten que la persona que interpreta se convierta momentáneamente en los personajes del texto. Experimenta sus actitudes, sus miedos y sus esperanzas de manera entrañable y física. El cuerpo entero de la persona sorda se transforma en el lienzo vivo donde se despliega el acontecimiento de la revelación. Esta forma sublime de diálogo intersemiótico demuestra que las palabras escritas pueden trascender su formato bidimensional, estático y occidental para cobrar nueva vida en la coreografía de las manos y la conquista del espacio. Es una confirmación teológica rotunda de cada comunidad, partiendo desde sus propias condiciones de vida, sus capacidades físicas y su propia locación cultural. Posee las herramientas corpóreas necesarias y legítimas para apropiarse de la gracia y resignificar los textos sagrados a su manera. La integración del modelo cabeza
corazón y manos, encuentra su cumbre colectiva, su expresión más pública y celebrativa en el espacio de la liturgia. La tradición cristiana ha expresado esta intuición con una formulación clásica: lex orandi, lex credendi, es decir, la ley de la oración es la ley de la fe. Vinculando oración, liturgia y doctrina, y recordando que el culto no es un anexo de la teología, sino una de sus fuentes vivas. La liturgia no debe entenderse de ninguna manera como un ritual pasivo, mecánico, repetitivo o vacío de sentido existencial. En el contexto de una iglesia que busca ser una comunidad cuidadora, sanadora, la liturgia es una acción pastoral primaria. Es un pilar fundamental que sostiene a la congregación, operando en estrecha interdependencia con la coinonía, la comunión fraterno-sororal, y con la diaconía, el servicio incondicional a la proximidad. La liturgia es el espacio por excelencia donde la hermenéutica de la ternura se hace acto comunitario visible. Las investigaciones sobre comunidades de fe en contextos desafiantes, como la Iglesia Episcopal en Cuba, revelan cómo los ritos pastorales y los ritos de pasaje cumplen una función hermenéutica esencial en los procesos de sanación. Estos rituales no son adornos tradicionales, ayudan a la comunidad a discernir el paso del tiempo y a procesar colectivamente los momentos más críticos de la vida humana. Acompañan a a las personas en sus transiciones vitales, otorgan sentido a sus dolores irreparables, celebran sus alegrías cotidianas. A través de la dinámica litúrgica, la teología dogmática se encarna y se hace accesible en gestos tangibles. El acto físico de compartir el pan en la mesa, el abrazo o el apretón de manos en el saludo de la paz, la unción con aceite perfumado sobre la piel enferma o la imposición de manos sobre quien sufre, son intervenciones profundamente corporales. Comunican una gracia reparadora, consuelo, solidaridad que las palabras aisladas no pueden abarcar en su totalidad. El sacramento de la Eucaristía, cuando es leído y practicado desde la perspectiva de la ternura y la reivindicación del cuerpo, se revela como un acto performativo de inmensa resistencia política y espiritual. En la mesa compartida, las barreras del odio, la segregación de clases y la exclusión racial o de género se subvierten radicalmente. Las personas participantes, al comer de un mismo pan y beber de una misma copa, son transformadas místicamente en un cuerpo colectivo orientado hacia la justicia y el cuidado recíproco. Comer juntas y juntos deja de ser una mera metáfora para convertirse en una teología alimentaria. Es una práctica que nutre tanto el intelecto como la memoria de Jesús, como los sentidos con el sabor de los elementos de la tierra. La liturgia comunitaria se convierte así en el lugar histórico donde la promesa del reino de Dios se saborea anticipadamente. Es el refugio seguro donde los cuerpos abyectos, las vidas marginadas por el sistema económico y las corporalidades estigmatizadas por la religión oficial son bienvenidas como invitadas de honor al festín del amor divino. Las prácticas litúrgicas corroboran en el tiempo presente que los presupuestos teológicos sobre la Iglesia como cuerpo vivo de Cristo y morada del Espíritu Santa no son ideas abstractas, sino realidades palpables y experimentables. En medio de la celebración, el cuerpo humano es validado en su integridad. El afecto y el llanto son socializados sin vergüenza. El pensamiento es orientado hacia el misterio inabarcable de la vida compartida en comunidad. Es en la plenitud de la liturgia donde la fe revela su naturaleza más profunda. No se transmite solo con palabras, sino que se aprende practicando, cantando, tocando, compartiendo el pan y sosteniéndose mutuamente en comunidad.
La formulación de esta clave hermenéutica número 4, cabeza, corazón, manos, representa el anclaje material, pedagógico y afectivo de toda esta propuesta teológico-interpretativa. Una verdadera hermenéutica de la ternura no puede sobrevivir exiliada en las alturas de la abstracción académica o en la frialdad de las conceptualizaciones puras. Necesita aterrizar inevitablemente en la realidad, vibrante, sudorosa y compleja del cuerpo humano, al integrar armónicamente la claridad analítica del pensamiento complejo y lograr gestar una lectura de la fe que sea verdaderamente transformadora. Reconocer los sentidos físicos, la danza de los cuerpos, el tejido de las manos, el lenguaje gestual que cruza el espacio y la liturgia comunitaria como lugares legítimos, tanto como primordiales de la revelación teológica, tiene un significado inmenso. Significa devolverle a la humanidad su capacidad plena, sin recortes ni dualismos, de experimentar el encuentro con Dios. Las espiritualidades de los pueblos afrodescendientes de Abya Yala nos recuerdan que la experiencia de Dios no ocurre únicamente en espacios institucionales, sino en la vida cotidiana de las comunidades. Su espiritualidad se expresa en la música, en la narración oral, en la danza, en las memorias colectivas, en las prácticas solidarias, en los brebajes religiosos. Estas expresiones muestran que la fe no es solo una doctrina que se cree, sino una forma de habitar el mundo y de resistir a las estructuras que intentan negar la dignidad de nuestros pueblos. Una hermenéutica de la ternura debe encontrar aquí una confirmación histórica. La fe se aprende viviendo, celebrando, luchando juntas y juntos. Todo esto significa afirmar con audacia profética que el verbo, la palabra eterna encarnada, sigue haciéndose carne de manera ininterrumpida. Se hace carne en las manos agrietadas que trabajan incansablemente. Se encarna en los corazones que laten con empatía frente al dolor ajeno. Se manifiesta en los cuerpos diversos que se mueven, marchan y bailan al ritmo inquebrantable de la esperanza. La fe encarnada, en definitiva, es aquella que después de cerrar el libro y asimilar el texto, se levanta de la silla y entra en la historia. Es la fe que se ensucia las manos con el polvo y el barro del pueblo, de la tierra, que se prepara para tejer, con una ternura insurgente y firme, un mundo donde la dignidad compartida sea la medida absoluta de todas las cosas. Así que para cerrar esta cuarta estación, propongo un ejercicio de interpretación encarnada. No se trata únicamente de analizar un texto, sino de practicar de manera concreta esta clave hermenéutica que he venido elaborando: cabeza, corazón y manos en diálogo con la escritura. Así que a continuación leeremos un relato bíblico y escucharemos un poema contemporáneo que reimagina esta misma historia. Este ejercicio, ojo, no es un añadido marginal al final de esta conferencia. Es un pequeño laboratorio hermenéutico donde la comunidad ensaya el modo de leer que esta cuarta estación propone. Así es que vamos a hacer este ejercicio: interpretar con cabeza, corazón y manos. La invitación es sencilla, pero exigente. Primero, tenemos que leer Génesis 19, 1 al 26. Y aquí voy a invitar a quien lo tenga a la mano, para que me den chance de tomarme dos mates. Lean, por favor, Génesis 19, 1 al 26. Quien lo tenga, abre su micrófono y lee fuerte y claro para que todos escuchemos. Génesis 19, 1 al 26. ¿Alguien, por favor? Génesis 19, 1 al 26.
Sí. Yo, yo lo tengo. Ok, María. Adelante, María, por favor, fuerte y claro. Ok. Estoy leyendo en la traducción Dios habla hoy. Empezaba a anochecer cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunía la gente. Cuando los vio, se levantó a recibirlos. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo: Señores, por favor, les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor. Allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Pero ellos le dijeron: No, gracias, pasaremos la noche en la calle. Sin embargo, Lot insistió mucho y al fin ellos aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Lot les preparó una buena cena, hizo panes sin levadura y los visitantes comieron. Todavía no se habían ido a acostar cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa y, desde el más joven hasta el más viejo, empezaron a gritarle a Lot: ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Entonces Lot salió a hablarles y, cerrando bien la puerta detrás de él, les dijo: Por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres porque son mis invitados. Pero ellos le contestaron: Hazte a un lado, solo faltaba que un extranjero como tú nos quisiera mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Enseguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo. Pero los visitantes de Lot alargaron la mano y lo metieron dentro de la casa. Luego cerraron la puerta e hicieron quedar ciegos a los hombres que estaban afuera. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaron de andar buscando la puerta. Entonces los visitantes le dijeron a Lot: ¿Tienes más familiares aquí? Toma a tus hijos, hijas y yernos y todo lo que tengas en esta ciudad, sácalos y llévatelos lejos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Ya son muchas las quejas que el Señor ha tenido contra la gente de esta ciudad y por eso nos ha enviado a destruirla. Entonces Lot fue a ver a sus yernos, o sea, a los prometidos de sus hijas, y les dijo: Levántense y váyanse de aquí, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos no tomaron en serio lo que Lot les decía. Como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot: Deprisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas, si no quieres morir cuando castiguemos a la ciudad. Pero como Lot se tardaba, los ángeles lo tomaron de la mano, porque el Señor tuvo compasión de él. También tomaron a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad para ponerlos a salvo. Cuando ya estaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles dijo: Corre, ponte a salvo, no mires hacia atrás ni te detengas para nada en el valle. Vete a las montañas si quieres salvar tu vida. Pero Lot les dijo: No, señores míos, por favor, ustedes me han hecho ya muchos favores y han sido muy buenos conmigo al salvarme la vida, pero yo no puedo ir a las montañas porque la destrucción me puede alcanzar en el camino y entonces moriré. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña a la que puedo huir. Déjenme ir allá para salvar mi vida, pues realmente es una ciudad muy pequeña. Entonces uno de ellos dijo: Te he escuchado y voy a hacer lo que me has pedido. No voy a destruir la ciudad de que me has hablado. Pero anda, vete allá de una vez, porque no puedo hacer nada mientras no llegues a ese lugar. Por eso aquella ciudad se llama
fue llamada Zoar. Cuando allá había amanecido y Lot había llegado a Zoar, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó junto con todos los que vivían en ellas y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró hacia atrás y allí mismo quedó convertida en una estatua de sal. Al día siguiente por la mañana, Abraham fue al lugar donde había estado hablando con el Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra y por todo el valle y vio que de toda la región subía humo como si fuera un horno. Así fue como Dios destruyó las ciudades del valle donde Lot vivía, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot del lugar de la destrucción. Muy bien. Para este ejercicio quisiera que nos enfoquemos, por razones de tiempo, solo en la mujer de Lot. Ujú. ¿Cuál fue la acción de la mujer de Lot? ¿Qué le sucede a la mujer de Lot y por qué? Por desobediencia volvió y sufrió la consecuencia. Muy bien. Desde este lugar leemos así. O sea, tradicionalmente el relato lo interpretamos como una advertencia a la desobediencia. La mujer vuelve la mirada y se convierte en estatua de sal por haber desobedecido la orden de no mirar atrás. ¿Cierto? Sin embargo, desde una hermenéutica de la ternura, podemos ser invitados a formular nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa mirar atrás cuando una ciudad entera está siendo destruida? ¿Qué significa mirar atrás cuando una ciudad está siendo destruida? Puede interpretarse de varias maneras. Una, para hacer contacto con lo que estamos dejando atrás. Eh, a lo mejor para eh, sufrir también el dolor de los que están quedando atrás. Por ejemplo. Otra pregunta. ¿Qué historias quedan invisibles cuando el texto se lee únicamente desde la lógica de la obediencia o desde la lógica de los hombres? Las historias del pueblo que se queda. Muy La bien, historia de las hijas. ¿no? Así que bueno, la cabeza que interpreta críticamente reconoce que todo relato bíblico contiene capas de significado y que cada lectura depende también de la experiencia histórica de quienes interpretamos. Incluso el nivel de marco textual. Debemos preguntarnos por qué la tradición se ha obsesionado con castigar la diversidad, como dijimos en la presentación, basada en 5 o 7 menciones bíblicas, mientras que ha pasado por alto que la condena de la opresión de los vulnerables, que era el verdadero pecado de Sodoma, según Ezequiel 16:49, aparece en más de 500 pasajes a lo largo de toda la Biblia. Reubicar el lugar de la mujer de Lot es también reubicar nuestra prioridad hermenéutica, la obsesión punitiva hacia la compasión por el oprimido. Entonces, de la cabeza vayamos al corazón, escuchar la memoria del sufrimiento, y para ello quisiera que leyéramos juntos el siguiente poema. La mujer de sal, por Gabriela Miranda García. Salimos apresuradamente con el lloro y los gritos a nuestras espaldas, el camino lodoso pegado a nuestras plantas. Grita Lot, no vuelvan la mirada, no vuelvan la cabeza o serán malditos.
pero mi corazón se dolía con los gritos, con el llanto de los niños y el chillido de los animales, con el crujido de las paredes derrumbadas. No podía soportarlo. Me volví, no por estúpida o desobediente, no por curiosidad malsana, no volví por piedad, por, me volví por piedad, por misericordia. Yo vi lo que nadie se atrevió. Mis pupilas blanqueadas guardaban la historia. Nunca diré lo que había. Esa es mi recompensa. ¿Es que Dios condena la misericordia? Mi Dios alabó la mía. Sentí sus manos conmovidas labrando y tallando mi cuerpo. Lo que Él labró en piedra de sal fue mi compasión, no el castigo que se divulga. Este poema reimagina la escena desde la compasión de quien se niega a abandonar el sufrimiento que queda atrás. Leído desde la cabeza, el poema nos obliga a revisar una interpretación tradicional centrada exclusivamente en la desobediencia. Leído desde el corazón, nos deja oír el clamor de quienes quedan atrás. Leído desde las manos, nos pregunta qué hacemos hoy con los dolores que preferiríamos no mirar. Este poema abre un espacio hermenéutico diferente. Nos invita a imaginar que el gesto de mirar atrás no nace de la desobediencia, sino de la empatía, de la compasión ante el sufrimiento. El corazón que interpreta se permite sentir el peso de la escena, la ciudadanía en ruinas, los gritos de las niñas y los niños, los animales atrapados, casas que se derrumban. La mujer se vuelve porque su humanidad no soporta abandonar el dolor que queda atrás. Desde esta perspectiva, la estatua de sal deja de ser únicamente un símbolo de castigo y se convierte también en un monumento silencioso a la memoria del sufrimiento. Las manos. Imaginar nuevas prácticas de lectura. Así que finalmente preguntémonos qué ocurre cuando esta historia se interpreta con el cuerpo y en comunidad. Podemos imaginar varias prácticas hermenéuticas, representar la escena en una dramatización comunitaria, pintar o tejer la historia desde diferentes perspectivas, escribir nuevas voces que no aparecen en el relato bíblico como el de la mujer, caminar simbólicamente el camino de la huida mientras escucha el texto. Cuando la comunidad se mueve, dramatiza o recrea el relato, la interpretación deja de ser un ejercicio individual y se convierte en un acontecimiento compartido. Las manos que interpretan permiten que la Biblia vuelva a convertirse en lo que originalmente fue, una narración viva que moviliza a toda una comunidad. Y por eso planteo preguntas como las siguientes. ¿Qué cambia en nuestra lectura del relato cuando escuchamos la voz de la mujer que vuelve la mirada? ¿Qué emociones despierta en nosotros esta reinterpretación? ¿Qué experiencias contemporáneas de sufrimiento podrían estar simbolizadas en la mirada de la mujer de Lot? ¿Cómo podría nuestra comunidad responder hoy mismo a esos sufrimientos? Preguntas que quedan ahí para ustedes. Tal vez la mujer de Lot no fue castigada por mirar atrás. Tal vez se convirtió en sal porque alguien debía permanecer allí guardando la memoria del dolor que el mundo prefiere olvidar. Interpretar con cabeza, corazón y manos significa precisamente eso, atreverse a mirar donde otros prefieren no mirar, sentir lo que otros han aprendido a ignorar y a actuar para que la historia no se repita. Pero cuando una comunidad aprende a mirar así, algo nuevo comienza a gestarse. La interpretación deja de ser un acto individual para convertirse en un proceso colectivo de discernimiento, memoria y transformación. En ese momento, la hermenéutica entra en un territorio aún más exigente. La ternura ya no puede limitarse a conmover el corazón o movilizar las manos.
Necesita también desarrollar una lucidez crítica que sea capaz de nombrar las heridas de la historia, cuestionar las estructuras que producen deshumanización y abrir caminos de esperanza compartida. Ese será el desafío de nuestra última estación. En la próxima etapa exploraremos lo que podríamos llamar un abrazo crítico, una hermenéutica comunitaria, poscolonial y esperanzada. Allí aprenderemos que la ternura no es ingenua y tampoco es evasiva. La ternura discierne, confronta, nombra el daño y al mismo tiempo abre el futuro. Desde las experiencias de lectura bíblica del sur global, veremos cómo la interpretación madura cuando entra en una circularidad viva entre texto, vida y comunidad. El texto ilumina la vida interpela a la comunidad y la comunidad regresa al texto con una humanidad aún más profunda. Y cuando eso ocurre, la escritura deja de ser únicamente un libro antiguo para convertirse en una conversación viva entre Dios y su pueblo en la historia. Así es que les invito a la última estación, a la última entrega de esta serie. Julio. Gracias, Dan. Ahí estaremos con toda certeza, con toda seguridad, en esa cuarta sesión. No sé si alguien en este momento quiere reaccionar a la sesión de hoy, por demás interesante, por demás nos desafía, nos reta a otras interpretaciones, a otras miradas desde los cuerpos y desde donde nos posicionamos, desde nuestros lugares, desde nuestras historias. ¿Alguno quiere comentar o preguntar? ¿O estamos todavía procesando? ¿Dudas, preguntas, chismes, comentarios, herejías? Karina. Ya sabes, dudas, preguntas, chismes y comentarios, como siempre. No, pero mira, me gustó mucho esta parte donde hablas de la lectura performativa de la Biblia, porque nos has venido proponiendo, ¿no? Esta parte de la importancia de jugar y de esta lectura performativa donde podemos ensayar y donde justamente se puede jugar, ¿no? Donde podemos aprender a jugar todos y todas en una misma condición. Y eso me gustó mucho. Y también de todo lo que comentaste, me recordó mucho, que siempre me acuerdo y me gusta mucho, eh, lo que dice Gioconda Belli, ¿no? Que la solidaridad es la ternura de los pueblos y en tiempos de aniquilación, en tiempos de falta de empatía, en tiempos presentes, eh, pues la solidaridad o el servicio incondicional que llamas tú de la proximidad nos está invitando a hacer esto que dices, ¿no? Corazón y manos, este, también, y el cómo al trabajar, por ejemplo, la parte del tejido, desde la cuestión de las manos, el cuerpo, ya después eh, eh, me hiciste recordar también la cuestión del tejido, ah, un poco con lo que comentábamos o lo que me, me invitaste a pensar sobre, sobre la cuestión de las relaciones ecoternuradas, ¿no? Porque el tejido, el bordado, todo lo que tiene que ver con
con este tejer también tiene que ver con la relación, como tú decías, con el material, pero también con quién produce el material, ¿no? La relación de las personas con sus rebaños, con sus tierras, con sus plantaciones, con el algodón, con el lino. Entonces es algo tan hermosamente vital que, que hay que recordarlo, porque tal vez esos son los silencios también, ¿no? Que hay y que están llenos de ternura y de trabajo y de cobijo de todas esas personas, de todos los que estamos trabajando, de, de esa relación simbiótica y ecológica. Y por supuesto, pues la parte de la danza y recordar, por ejemplo, también el asunto de las danzas circulares que es tan democrática porque no necesitas saber bailar, y que el creador, digamos, porque el creador tampoco, ¿no? Porque hemos bailado en círculos toda la vida desde que hemos aprendido a usar el cuerpo, pero eh, tal así como disciplina, el creador o la persona es Bernhard Worschen de las danzas circulares y era teólogo de familia luterana, pero que justamente no se quería quedar en esas cajas tradicionales, y donde nos recuerda que el bailar, así también como en estas tradiciones afrodescendientes, en la religiosidad sufi, donde se incorpora también la poesía, la teología. En las danzas circulares también está esa democratización, ¿no? Y esa recuperación de los cuerpos que siempre nos hemos movido juntos y que, como dices, este, se nos ha venido olvidando o nos hemos ido olvidando de bailar juntas y juntos en ese espacio democrático. Gracias, Dani. No, sin duda, y como dices, que no es esta forma democrática de bailar no es nueva, ¿no? Es antiquísima, tanto como las propias culturas humanas. Digo, ahora que vivo en esta parte del charco, me ha tocado reconfigurar mi forma de ver las danzas de los pueblos originarios, ¿no? En torno a una fogata, en forma de círculo, pero también las fiestas de nuestras mexicanas y mexicanos, cuando hay unos 15 años acá, ya la gente no baila en parejas, la gente baila en círculos. Ajá, es parte de esa performatividad democrática. Que, bueno, podemos hablar cantidad respecto de esto, pero María, adelante. Qué bárbaro, Dan. Esta tarde, bueno, cada una de las tardes que nos encontramos contigo, yo siempre me quedo con tormentas cerebrales, pero esta vez huracán, tsunami y todo lo demás junto. Eh, y estaba pensando en cómo todos los planteamientos que nos has hecho en esta tarde eh, se contraponen a ese pensamiento de subdividir el ser humano en cuerpo, alma y espíritu, porque según lo que yo he ido captando hoy especialmente, eh, es importante la recuperación de nuestra unidad como ser humano, como seres humanos, que es la que nos va a permitir precisamente ese sentir, pensar y actuar acorde al Evangelio que nos mostró Jesús o que nos enseñó, que nos modeló el mismo Señor Jesús. Entonces yo creo que es importante centrarnos en esa recuperación de la integración o de la integralidad que tenemos que tener y desarrollar y promover los seres humanos.
Muy bien, muchas gracias, María. ¿Quién está detrás de ese iPhone 102? Adelante, adelante. Ahí voy. Hola, soy Dina de Loera de Guadalajara. Ah, Dina, adelante. Nunca puedo ligar el teléfono con mi nombre, no sé por qué, ya no me pregunten, soy analfabeta en estas cosas. Nada más, con mi corazón partido siempre, cuando usted habla, me rompe el corazón porque yo veo los cultos y las clases y yo digo, esto no es, o sea, si nosotros queremos que gente joven, que gente vital, que se mueve, que anda para arriba y para abajo, que brinca y salta, que grita, que canta, se acerque a nuestras comunidades, pues tenemos que parecernos más a ellos. Así dice el Señor, el reino de los cielos es de estos chiquitos. Y en el templo, en los espacios de congregación, los silenciamos, los sentamos, los regañamos. Es más, ni siquiera les podemos, me acaba de decir, o ayer mismo una niñita, yo tengo síndrome de Sjögren, entonces necesito estar tomando agua y saliva artificial, pero se me olvidó la saliva ayer, entonces estaba tomando mucha agua y me dice, aquí en el templo no podemos tomar agua. Y dije, ¿por qué? ¿Quieres matarme? No, dice, aquí no se debe tomar agua. Imagínense la idea que tienen los niños del templo, de la comunidad. Tú no vales, tú no cabes, tú no puedes, tú, o sea, me rompe el corazón cuando usted habla. Y yo estoy, por ejemplo, cuando usted menciona la educación estilo Waldorf, pues yo digo, esa era la educación que a nosotros nos dieron en el rancho, porque yo me crié unos pocos años, muy poquitos años en el rancho, pero esa era tierra, tunas, ahorita voy, mi amor, ese tipo de cosas que eran bien corporales. Es más, si nosotros teníamos hambre en otra casa, nos daban de comer en otra casa, fuera quien fuera. Entonces, yo digo, ¿por qué nosotros no podemos hacer esto, ser una comunidad en la iglesia? ¿Por qué tenemos que ser así, individuos como palitos, bien portaditos todos? Hasta aquí queda mi reflexión. Gracias. Gracias, gracias, Dina. Sí, estamos en el mismo contexto. Yo soy de Villadecos. De ahí viene el rescate de esta pedagogía, donde las casas estaban abiertas siempre, ¿no? Y si eras un niño jugando y tenías sed, podías entrar a cualquier casa y tomar agua. Eh, eh, y el jugar era algo comunitario en la calle, se jugaba en la calle, no había parques exprofeso Sí. para que los niños jugaran, se jugaba en la calle porque era el espacio lúdico y se jugaba en la iglesia. Por lo menos eso fue lo que yo aprendí. Gracias, Dina, por hacerme sentir, recordar, volver al corazón. Eso. David, y a ver si de paso, en estos 2 minutitos, porque ya nos pasamos de la hora, nos recuerdas también, o me dices, me cuentas, Estoy en una clase. por qué, David, lo que vayas a decir, y si nos cuentas en un minutito, por qué dijiste al principio que causó complicación el tema de aquel curso que dio origen a estas reflexiones, David. Aquí estamos. Mi pasaje me dejó hablar. Estoy trabajando, pero voy a decir en un minuto. Aquí atrás llevo mi pasaje. Fue algo tremendo, Dan, porque fuiste totalmente pedagógico con nosotras y nosotros, porque aunque somos una iglesia que tenemos 100 años en San Luis, era muy difícil para mis pastores y yo, uno de ellos, el ver la Biblia como un espacio entretejido donde ya no estaba la palabra totalmente dicha. Más bien dicho, estaba todo ya dicho, estaba ya todo ya puesto. Ya no había nadie que pudiera decirnos, o yo mismo, si no había alguien más arriba de mí por poner una jerarquía,
yo no podía decir una cosa diferente a lo que se decía en nuestra iglesia por muchos años. Era complejo, era difícil y te diste cuenta en la segunda clase eh, que precisamente llegaron algunos pastores de Zacatecas y les causó mucho rigor lo de la Santa Cena, ¿no? Que nosotros como discípulos somos abiertos y que como discípulos no podíamos entender que la Santa Cena era abierta. No sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas, pero lo que me duele, y termino con esto, es que no se necesita ser antiteísta, anticristiano o antirreligioso para hacer daño profundo desde adentro cuando tengo amarrado y sujetado el poder, el control y la palabra que se dice que viene de Dios. Yo te agradezco mucho porque ese fue un momento muy importante para mí y fue un parteaguas para mí. Me ayudó a no salirme de la iglesia, pero a seguir en ella sin odiarla, sin lastimarla, sin hablar mal de ella, sino haciendo todo el trabajo quizás, no sé, le quiero llamar difícil, ¿no? No sé, no sé. Muchas gracias. Esta clase me partió. Muchas gracias. Gracias, David. Y gracias, Julio, porque pues nos pasamos de la hora. Sí, bueno, Ahí no estamos. hay problema porque ha sido interesante escuchar las reflexiones también de nuestros hermanos. Bueno, quería antes de irnos, allí está en el chat el link para la asistencia y también allí está la dirección del canal de YouTube, @Pastoral Educativa IPB, donde hemos ido guardando las grabaciones de las clases de los encuentros anteriores. Sí, entonces, bueno, si queremos recordar, volver a encontrarnos con algo, podemos ir allí al canal y podemos encontrar lo que hasta ahora hemos caminado. Nos vemos entonces el próximo lunes. Nos vemos, que les vaya muy bien. Santo, vamos a trabajar. Bueno, ¿Sí? Pero en la programación no está ese lunes. Ajá, aquí están diciendo que el próximo lunes es lunes de Semana Santa. Y aquí no hay actividad. Acá no hay Cierto. actividad. Entonces, bueno, no sé si quieren eh, posponer el encuentro para el próximo lunes o si igual terminamos la próxima semana. bueno, Lenny, ¿qué te pasa, Lenny? Allá está, Vamos felices. levantando mano, dando gloria a Dios. Sí. David, estamos de acuerdo que se posponga para el siguiente lunes. Ajá. Desde aquí desde Después de Semana Santa. El 6 El 6 de abril. ¿Sería posible? Y está revisando. No, como ustedes me digan, yo. Bueno, por favor, el 6 de abril reanudamos y clausuramos. Perfecto, sin De problema. acuerdo. Es que en las instituciones educativas se van de vacaciones. Dicen por ahí que los lunes ni las gallinas ponen. Acá decimos que los lunes ni los pastores predican, pero esa es otra historia. Está bien, bueno, entonces nos vemos el lunes 6. Bendiciones. Bendiciones.